Renacimiento fue un movimiento artístico, social y cultural que inició alrededor del 1400 en Europa Occidental. Si bien algunos autores hablan de este periodo como el inicio de la modernidad, otros, como Dassel o Lander, consideran que este concepto es eurocéntrico y marcan una fecha de inicio a partir de la invasión de América en 1492. No existe realmente una fecha exacta para el comienzo de este movimiento, ya que es algo que varía de autor a autor. Hola, estás en Hediondilla, un lugar para el arte y para la cultura. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, poner me gusta a nuestros videos, seguirnos en las redes y por supuesto compartir con tus amigas. El Renacimiento generalmente se lo concibe como un giro trascendental en la historia del pensamiento en Occidente, yendo del teocentrismo al antropocentrismo, pero veremos que esto resulta relativo. Aún así, no cesaron las producciones con temas religiosos, siendo la Iglesia Católica una de las instituciones que más encargos realizó, con el fin de utilizar las pinturas como propaganda para la obtención de más adeptos, aunque se incorporaron algunos cambios con elementos más paganos y de la antigüedad clásica griega, sobre todo en Roma. El humanismo y su contenido platónico influyeron en las búsquedas estéticas de los artistas, que mediante el uso de las leyes de perspectiva y observación, se intentó representar las cosas como deberían ser, con un mayor realismo y la búsqueda de la armonía visual, pero sin dejar atrás el simbolismo de las imágenes. La vida de las mujeres, santas o brujas. La dicotomía entre la virgen y la cortesana, conceptos que explicamos en el video pasado de Grecia, parece radicalizarse en este periodo. Por un lado, la cultura dominante impuso el ideal de una mujer que dictaba el clero, santa, virgen, buena esposa o viuda. Y por otro, tenemos a las brujas. Federici, en 2004, detalla cómo durante la Edad Media, durante las revueltas de los campesinos que se resistieron a la privatización de sus tierras, se inició una excepcional caza y quema de mujeres acusadas de brujería. Estas persecuciones se realizaron en pleno siglo XVII, en el auge del Renacimiento, y no solo en la Edad Media como habitualmente se piensa. La representación del cuerpo femenino. El renacer de la cultura griega y romana, junto con el antropocentrismo, dio lugar a que los desnudos vuelvan a cobrar vida, sin ser considerados obscenos, siempre y cuando fueran representaciones bellas y amables. Los conceptos de estética y belleza estaban directamente influenciados por los aspectos racionalistas y naturalistas. Así, los artistas mostraban la desnudez del cuerpo femenino, al que le atribuían ciertas características buscando la perfección. Las características más notables fueron pieles blancas, cabellos rubios y largos, ojos claros, frente despejada, hombros y cintura estrecha, caderas y vientres redondeados, manos delgadas, cuellos largos, labios y mejillas sonrojadas. Uno de los ejemplos más conocidos es El nacimiento de Venus de Sandro Botticelli, pintada entre 1482 y 1485. Pero a todo esto, ¿qué sabemos de las mujeres artistas en el Renacimiento? La mayoría de las mujeres que vamos a ver en este video tienen en común la figura de un padre humanista, que interesado en las artes, le brindó a sus hijas la mejor educación posible. Encontramos muestras de este cambio cultural en textos como El cortesano de Castiglione en 1528, donde el autor mencionaba que las mujeres cultivadas debían tener conocimientos de letras, pintura y música para desarrollarse con gracia en la sociedad. Destacamos estos factores porque no era común en este periodo preocuparse por el aprendizaje de las mujeres en general. Por lo tanto, estamos hablando de casos excepcionales que muestran lo que muchas otras también podrían haber logrado de haber tenido las mismas oportunidades. El desarrollo del arte hecho por mujeres en el Renacimiento sigue siendo una cuestión muy discutida, aunque, según Craig Harbison, este debate puede resolverse con los retratos y autorretratos de la época. El primer caso de una mujer autorretratándose en el norte de Europa apareció en Flandes en el siglo XXI. Se trata de Catharina van Hemesen, quien superó el obstáculo de desempeñarse en un entorno mayormente masculino desde temprana edad, ya que su padre era pintor y le incentivó para su práctica. Pero, como suele ocurrir con muchas mujeres que lograron saltar este primer obstáculo, al casarse debían abandonar su carrera. Fue así como Caterina lo hizo en 1554,
tras contraer matrimonio con un músico. A pesar de su corta carrera, dejó una notable evidencia de un sincero realismo en su estilo, demostrando independencia de la influencia de su padre. En Autorretrato de 1546 se puede leer en la parte superior izquierda del cuadro una inscripción que dice: Caterina van Hemesen me pintó en 1548, a la edad de 20 años. Quizá para el observador casual no sea un dato relevante el vínculo estrecho que existe entre las pintoras y el autorretrato, pero si indagamos en profundidad, veremos que a través de esta forma de representación construyeron una identidad. Muchas veces, pintándose en el trabajo, era una manera de plantarse ante la sociedad y decir: yo soy mujer, soy pintora, soy artista. Las virtuosas italianas. Como bien se sabe, Italia fue cuna de artistas durante esta época, dejando un gran legado para la formación de movimientos posteriores. Aunque por lo general, cuando pensamos en el Renacimiento, se nos vienen a la mente artistas como Donatello, Miguel Ángel o Da Vinci, también hubieron mujeres que ejercieron en estos ámbitos con mecenas, grandes encargos y muchísimas cualidades, llegando incluso a ser reconocidas por sus contemporáneos, pero que la historia las cayó o menospreció. Uno de estos casos fue el de Sofonisba Anguissola. Fue la primera pintora en el Prado. Durante su vida gozó del prestigio y aprobación de sus pares y llegó a impresionar con su talento al mismísimo Miguel Ángel Buonarroti. Nació en Cremona, Italia, y sus padres fueron Amilcare Anguissola y Bianca Ponzone. Cuando tenía 14 años, comenzó junto a su hermana sus estudios de arte en el taller de Bernardino Campi. Al ver que la joven Sofonisba tenía aptitudes para la pintura, su padre Amilcare se convirtió en su manager. Encargado de difundir el trabajo de su hija, comenzó a mandar cartas con miniaturas de sus pinturas. De esta primera etapa del artista se destacan obras como La familia, El juego de ajedrez o Autorretrato con Bernardino Campi. Podemos observar en estas piezas una sensibilidad particular, una búsqueda psicológica de los personajes retratados, que interpelan las emociones del espectador. Una anécdota interesante al respecto es el intercambio que tuvo Amilcare, padre del artista, con Miguel Ángel, a quien le envió un dibujo de Sofonisba que deja impresionado al creador del David. El dibujo en cuestión representaba a una niña sonriente enseñando a leer a una anciana. Miguel Ángel le respondió con un reto, invitándola a ahondar en otras expresiones faciales. El resultado fue el retrato de un niño llorando, probablemente su hermano, siendo mordido por una langosta. En este dibujo se puede apreciar el gran manejo que tiene el artista al momento de plasmar emociones. Su promoción y búsqueda de contactos dio fruto, ya que en 1560 se convirtió en dama de compañía de Isabel de Valois. Pero bien podría decirse que realmente fue una artista de compañía, ya que a pesar de que no era pintora de cámara, son muchos los trabajos de esa época que dan cuenta de su nueva vida en España. Por ejemplo, el retrato de Felipe II, pintado en 1565, el cual por mucho tiempo se le atribuyó erróneamente a Alonso Sánchez Coelho. En su madurez, volvió a Italia, donde debido a su situación económica pudo vivir holgadamente y enfocarse en su trabajo. Su taller era visitado por muchos artistas, quienes iban a aprender y conversar con ella, entre ellos el pintor flamenco Van Dyck. Para esa época ya gozaba del reconocimiento por su labor artística y era respetada como una mujer de gran cultura. Por otra parte, tenemos a Lavinia Fontana. Nació en un momento histórico muy particular, durante la edad de Gregorio XIII en Bolonia, Italia. Creció en un ambiente familiar que desde temprana edad la estimuló culturalmente. Fue hija del pintor Próspero Fontana y su mamá perteneció a una familia de tipógrafos, por lo cual su formación se dio desde su hogar. Destacó en el arte del retrato y su estilo estaba influenciado por la corriente manierista. Por otro lado, al trabajar por encargo de particulares, pudo darse mayor libertad en cuanto a la temática, a diferencia del sofonisba, que debido a su presencia en la corte española tenía sus posibilidades de experimentar mucho más restringidas.
Fue la primera en hacer desnudos, como puede apreciarse en las obras Minerva armándose y en Marte y Venus, en donde explora temáticas mitológicas representando a la diosa de la sabiduría y las artes, al dios de la guerra, la diosa del amor, el erotismo y la exploración de los cuerpos de manera más osada. Además de sus obras de temática religiosa, Lavinia incursionó en lo cotidiano y el naturalismo, posiblemente inspirada en la ciencia botánica, la creación de los mapas cartográficos de Ignacio Danti y el calendario gregoriano, que permitieron una nueva concepción del tiempo y el espacio. Si bien no se conocieron en persona con Sofonisba, estaban al tanto la una de la otra y participaron con sus obras en una exposición, en la que Lavinia declaró que era para ella un honor mostrar su trabajo al lado del de Anguissola. Para finalizar, tenemos la figura de Artemisia Gentileschi. Ella es tal vez una de las pintoras más renombradas de esta época y su trabajo se enmarca en la corriente barroca. Entre sus trabajos más importantes podemos destacar Judith decapitando los Fernes, Susana y los viejos y su autorretrato, siendo todas estas obras retomadas por el movimiento feminista por ser imágenes tan potentes y reivindicativas. Además de haber sido incentivada por su padre, también pintor, otra gran influencia para la formación de su estilo fue Caravaggio. Aunque no imitaba el carácter lúgubre y los claroscuros contrastantes de este, pero sí el gesto dramático de sus personajes. Su vida estuvo marcada por sucesos que incluso se vieron reflejados en sus composiciones y estilo pictórico. Uno de estos eventos desafortunados fue el haber sido abusado por Agostino Tosi, quien fue su maestro y amigo de su padre, lo cual la dejó profundamente afectada. Tras un juicio contra este, que Artemisia logró ganar, pero que a la vez fue terrible y hasta tortuoso, se mudó de su ciudad de origen y siguió pintando, llegando a consagrarse como artista relevante en su propia época, cosa que muy pocos conseguían. Mucho se dice acerca de sus pinturas. Algunas personas aseguran que son una alegoría a lo que le pasó con Agostino Tosi, y otras solo lo atribuyen a que era común retratar escenas bíblicas en esa época. Es posible que una cosa lleve a la otra y que si bien era común que se pintara este tipo de escenas, puede que también haya tenido que ver la propia subjetividad del artista y lo que ella quería representar, por lo que estas suposiciones pueden convivir dentro de su propia obra sin anularse entre sí. Quizás Artemisia haya hablado de su vida personal a través de sus personajes. Por otra parte, ¿qué pasaba en América durante el Renacimiento? Si bien se necesita una serie de videos para toda la extensión del arte indígena del periodo prehispánico, en este apartado queremos hacer mención a las producciones que realizaban las mujeres, quienes hicieron exquisitas piezas textiles, entre otras producciones. Un ejemplo de esto son las piezas de las tejedoras paracas, unos tejidos policromados de hasta 190 colores que son en su mayoría mantos funerarios con complejos diseños cargados de simbolismo. Entre los motivos representados podemos encontrar formas geométricas, animales, figuras humanas y seres mitológicos. Según el catálogo de la exposición Mantos funerarios de Paracas, ofrendas para la vida, las técnicas empleadas en la fabricación de sus tejidos fueron para las tejedoras y bordadoras paracas mucho más que una técnica. Constituían un medio de expresión que junto al color, la composición y la disposición de las figuras se determinaba el argumento a narrar en cada una. Como podemos ver, a través del textil, las mujeres indígenas plasmaron su cosmovisión. Y así como debemos mirar las pinturas en Europa, si queremos conocer el trabajo de las mujeres artistas, debemos pensar en el quehacer artístico como algo amplio y que se puede encontrar también por afuera de la academia y estándares europeos. En América, el textil fue la técnica empleada por excelencia. Estas piezas deben ser leídas como textos, ya que contienen una información muy valiosa sobre la simbología y la cultura de los pueblos originarios. Para estudiar a fondo la cuestión de las mujeres artistas es necesario no solo informarnos de su vida, sino también sobre los contextos históricos que las atravesaron, revisar documentos y archivos para que al momento de estudiar sus obras podamos acceder a todas las capas de lectura que éstas contienen. Porque detrás de una pintura o un textil hay mucho más que lo que se puede percibir con la mirada. Por otro lado, esperamos contribuir con este material a que la formación de estudiantes, artistas y trabajadores de la cultura
puede dejar de silenciar los aportes valiosos que han hecho las mujeres, las indígenas o las afrodescendientes en la historia del arte. Esperamos que esta recuperación de sus vidas y sus voces se constituya como una verdadera herramienta de justicia curricular.